Gloria a Dios, bendito el Señor. Aleluya. En el tiempo antiguo, particularmente entre los pueblos del Oriente Medio, de los cuales hay más registros que de las demás culturas, históricamente hablando, se habla de formas muy severas, muy duras de administrar la justicia. El pueblo de Israel, aun cuando era un pueblo escogido, un pueblo diferente, un pueblo que había sido sacado por Dios y que venía de la promesa hecha a un hombre, y que había dado principios muy perfectos, muy elevados, muy santos, no tenía tampoco que desconocer la aplicación de una especie o de un tipo de ley conocida en la antigüedad como la ley del talión. La ley del talión era una ley muy severa. Algunas de las cosas que expresa, por ejemplo, está aquello que muchos hemos aprendido: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Y alguien diría que ese tipo de leyes eran lo más bárbaras que se pudieran conocer. Pero lo cierto es que cuando hay un cierto grado de severidad, cuando las cosas son hechas o guiadas de una manera firme y seria y fuerte, hay más temor para hacer lo indebido. Dicen los historiadores que cuando Fidel Castro tomó las riendas de Cuba, la cual había vivido bajo el dominio o siendo una especie de colonia prácticamente de este país, la prostitución, el hurto, el homicidio y todo lo demás eran las cosas más naturales que se practicaban en Cuba. El pueblo estaba descarriado, vivía en ignorancia, además no tenían oportunidades de estudiar. En fin, era un pueblo que vivía completamente en la total ignorancia, un pueblo que no se le reconocía una presencia dentro de los pueblos de la tierra. De ninguna manera estoy alabando lo que Cuba haya sido, sino que dicen que cuando Fidel Castro tomó las riendas o la dirección de ese país, una de las primeras cosas que este hombre ordenó para acabar con aquello que estaba minando la integridad del pueblo o del país fue aplicar leyes pero de veras muy extremas. A cualquiera que se le tomara robando, le iban públicamente a cortar la mano con la que estaba robando. Y si alguien había matado a alguien, se le iba a colgar o a ejecutar en la plaza pública delante de todos los demás. Y esto empezó a hacer. Y esto fue lo que empezó a hacerse en Cuba. Fueron algunos los que perdieron sus manos, otros perdieron la vida. Fueron castigados de una manera muy dura. Hubo una conmoción a nivel mundial porque se empezó a juzgar y a decir que la barbarie no era la forma más correcta para realizar o para la impartición de justicia entre el pueblo. Pero lo cierto es que Cuba cambió. Lo cierto es que en Cuba las cosas se tornaron diferentes. Y de ser un país, aún a pesar de tener un régimen completamente equivocado, viviendo bajo la dictadura, viviendo en un pueblo donde no hay libertades ni siquiera para el credo o para expresarse públicamente, aún a pesar de sí, aún a pesar de ello, el hecho de vivir sometidos bajo un régimen de justicia o cuidando su manera de ser, los llevó o los ha llevado a salir
de alguna forma. Nadie ignora que en cualquier evento de tipo deportivo, los cubanos siempre tienen buena presencia, especialmente en lo que tiene que ver con el atletismo. Nadie lo ignora. Otra cosa, los que han logrado tener la oportunidad de poder ir a las escuelas cubanas, especialmente las universidades, son personas que se han preparado bien. Los profesionales o profesionistas que egresan de esas universidades son personas reconocidas a nivel internacional porque tienen un buen nivel de preparación. Nadie aprueba exámenes por el hecho de que sea pariente de fulano de tal o porque ya simplemente hay que echarlo fuera de la escuela. No se hacen así las cosas. Allí, entre tanto, alguien no apruebe los exámenes correspondientes, no pasa al siguiente nivel o al siguiente grado. Y los que aprueban los exámenes, en verdad los aprueban porque están capacitados o preparados para ello. No estamos a favor de la severidad, pero aquí en este país la pena de muerte sigue existiendo todavía en muchos de los estados. Y el estado de California es un estado en el que la pena de muerte sigue existiendo, aunque hace ya algunos años que no se aplica. Es cierto que cuando a alguien le llegan a aplicar o llegan a decir, a declarar que es reo de muerte, se sigue todavía un proceso, no lo ejecutan de manera inmediata. Y a veces dicen que llevar a alguien a la muerte es más caro todavía que mantenerlo con vida. Pero en fin, cuestiones de ese tipo no son las que ahora estamos queriendo aquí considerar. La severidad es algo que ha existido siempre, y en la Biblia, en el libro del Éxodo, esta ley del talión está escrita de manera clara. En Éxodo capítulo 21, versos 23 al 25, 23 al 25 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley del talión, y allí está escrita como parte de las leyes que regían dentro del pueblo de Israel. ¿Leyes bárbaras? Pueden decir. Otra vez decimos, leyes bárbaras, sí. Aún todavía en este tiempo, en algunos países se siguen implementando este tipo de leyes. Nosotros, bueno, no estamos completamente de acuerdo con ello. Pero a lo que me quiero referir, que aun a pesar de tener este tipo de leyes que venían y que Dios había sido el que las había dictado, porque esta era una ley que procedía de parte de Dios, Dios las había dictado a través de su siervo, a través de Moisés, y eran leyes que iban a regir a su pueblo como nación por siempre. Aún a pesar de ello, no quedó allí, porque aún en la impartición de justicia se cometen injusticias. Y hay ocasiones que algunos aparentemente son culpables, y si no tienen la oportunidad de poder ser demostrados como justos o como inocentes, han llegado a perder la vida o han llegado a pagar tiempo de cárcel por problemas o por delitos no cometidos. El Señor nuestro Dios diseñó una respuesta para resolver esto. Y por eso en la lectura que hemos hecho o hemos tomado como base se habla de ciertas ciudades que se habían creado de manera especial para poder resguardar a los que habían cometido delitos, inclusive tan graves como la muerte. Si habían causado la muerte de alguien, pero de manera accidental, de manera involuntaria, podían resguardarse, refugiarse en esos lugares para que el vengador de la sangre no fuera a darles muerte
sin haberse sometido a un juicio en el que pudiera probarse su inocencia. Y esas ciudades de refugio fue un asunto de Dios, un prototipo de lo que es en un momento dado ese acto de misericordia de Dios, porque en Dios está la justicia, pero también está la misericordia. Él es justo y Él condena al que comete el pecado y lo tiene que castigar, pero también está su misericordia, la cual se extiende y obra a favor de los hombres. ¿Cuántas manifestaciones de la misericordia divina hay en las Sagradas Escrituras? Una de ellas, por ejemplo, está aquella tan antigua, mencionada por tantos y conocida por la mayoría de nosotros: el arca que el Señor ordenó a Noé que construyera. El mundo entero se había perdido, se había entregado a la corrupción, al pecado, a la impiedad, y el Señor sintió dolor inclusive por haber hecho al hombre. Y así dice la Escritura, ese es el testimonio bíblico: y le pesó a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Así dice, le pesó a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Y entonces dijo el Señor: raeré a toda la humanidad, a toda la creación, por causa de su maldad, porque han llegado a extremos, una situación extrema. Pero Dios en su misericordia miró a un hombre. Noé no era el más justo, por cierto, quiero decirles, pero no era como el resto. Había algunas señales, algunos atisbos de justicia en su vida. No se había corrompido a la manera en que la mayoría se habían corrompido. Era un hombre diferente, si bien no perfecto, pero un hombre diferente. Y Dios miró a Noé y habló a Noé y le dijo: hazte una arca de tales y tales dimensiones, construyela así y así, para que puedan tú y tu familia ser salvos. Y en Noé el Señor le dio una nueva oportunidad a la humanidad entera y a la creación misma. También aquella serpiente de bronce que Moisés levantó allá en el medio del desierto, cuando el pueblo se rebeló en contra de Dios y trataron de dar muerte inclusive a Moisés. Y el Señor envió serpientes que los mordieran y empezaron a morir por causa de la rebeldía en la que habían caído. Sin embargo, cuando el pueblo vino ante Moisés y le dijeron: clama a Dios para que aplaque su ira para con nosotros, porque vamos a morir todos. Y a fin de cuentas, no todos nos hemos rebelado en contra de Dios, pero los que nos hemos llegado a rebelar, pedimos perdón al Señor. Y Moisés clamó, y el Señor le dijo: está bien, he oído el clamor del pueblo. Levanta pues, haz una serpiente de bronce y levántala en una asta en medio del pueblo, y proclama que todo aquel que fuese mordido al voltear a ver la serpiente será completamente sano y no morirá. Otro acto de misericordia de parte del Señor. El castigo era algo que el pueblo merecía por su rebeldía, por su rebelión, por su rebeldía. Sin embargo, Dios proveyó y libertó al pueblo. Amén. Pero qué acto tan más grande de misericordia y de bondad que el de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al haberse humanado y al haber tomado sobre sí el pecado de todos nosotros. El castigo que nosotros merecíamos recibir, lo recibió el Señor y lo sufrió en su cuerpo, pagando así el precio de nuestra liberación, haciendo o pagando la justicia que debería de haber sufrido cada uno de nosotros por causa del pecado en el que hemos vivido, el pecado en el que hemos caído. Y así dijo el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester también que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las ciudades de refugio de la antigüedad, de lo que nos habla la Escritura,
simplemente son un tipo, dije hace un momento, o tipifican esa salvación que el Señor ha estado dispuesto a ofrecer para todos los hombres, aunque no seamos merecedores. Bueno, en el caso de las ciudades de refugio, fueron creadas para la salvación de los homicidas involuntarios. Homicidas involuntarios. Los que en un acto involuntario, quizás por descuido o de manera accidental, ocasionaron un mal. Para los que pecaron de manera involuntaria, también pudiéramos decir. Pero nuestro Señor Jesucristo fue entregado para la salvación de los homicidas y pecadores, voluntarios e involuntarios. No solo por los involuntarios, sino también por los voluntarios, por los que de manera predeterminada y voluntaria se entregaron a hacer lo indebido, a hacer lo incorrecto. El Señor murió por todos. Él no vino a buscar a los buenos, sino a los malos. Él llamó a los publicanos, a los que habían traicionado a la misma nación, a los pecadores, a ellos los buscó. Dentro del mismo grupo de sus apóstoles estaba uno que precisamente tenía este oficio o se ocupaba de esta profesión. Era un publicano llamado Leví, luego conocido posteriormente como Mateo. El Señor lo llamó a él. El Señor simplemente lo llamó. Y con los publicanos y con los pecadores se sentó muchas veces también para departir, o sea, para tomar los alimentos, para dialogar con ellos. Y cuando algunos trataron de juzgarle, trataron de condenar esta manera de ser del Señor, el Señor les respondió de una manera clara. Mateo capítulo 9, versos 9 al 13, en esta paráfrasis voy a leer, dice: en el camino Jesús se topó con Mateo, cobrador de impuestos, que estaba sentado junto a la mesa donde se pagaban los impuestos. Ven y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Mateo se levantó y se fue con él. Este mismo día cenó Jesús en casa de Mateo. Entre los invitados había varios cobradores de impuestos y varios pecadores notorios. Los fariseos se indignaron. ¿Por qué el maestro anda con individuos de esta calaña?, preguntaron a los discípulos. Jesús alcanzó a oír aquellas palabras y les respondió: porque los sanos no necesitan médico y los enfermos sí. Vayan y traten de interpretar el sentido del versículo bíblico que dice: misericordia quiero, no sacrificios. No he venido en busca de los buenos, sino a procurar que los malos se arrepientan y se vuelvan a Dios. No he venido en busca de los buenos, sino a procurar que los malos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que los malos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Este era el mensaje. Esta era la actitud de nuestro Señor. Dentro del grupo con el cual el Señor trató en su ministerio terrenal, había todo tipo de personas. Había adúlteros, había pervertidos sexuales, había malhechores, había delincuentes, había prostitutas, había todo tipo de personas. Jesús no hizo acepción de personas. A todos se acercó y a todos estuvo dispuesto precisamente a atender en sus necesidades, a mostrarles o a darles una nueva oportunidad, porque el Señor fue más allá de lo que la misma ley establecía. Y Cristo murió por todo tipo de pecadores. Cristo murió por los que de manera voluntaria habían pecado, así como de los que habían pecado de manera involuntaria. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8 dicen de esta manera que quiero leer para ustedes. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Cuando impotentes no teníamos medio de escape, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por nosotros a pesar de nuestra impiedad.
Ni aun siendo buenos podría esperarse que alguien muriera por nosotros, aunque pudiera suceder. Mas Dios nos demostró la inmensidad de su amor enviando a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, según la versión que nosotros conocemos prácticamente casi hasta de memoria, ¿verdad? Pero la he leído de una manera distinta para ver si tiene mayor sentido para todos nosotros. Dios, en verdad, es un Dios de misericordias. Amén. Pensaba hace un momento, y mientras oía los cantos y me gozaba al transportarme de nueva cuenta, especialmente cuando se entonaba el canto aquel se llama Entera Consagración, el título del canto, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, o sea, para entregártela tuya por la eternidad, o sea, para entregártela plenamente. Es lo que cantábamos. Y cuando pensaba en eso, las palabras de ese canto particularmente, pensaba en mis adentros y recordaba del tiempo precisamente en que entonábamos este canto, y particularmente cuando una madrugada lo cantaba yo a solas en la sierra, a oscuras, con mucho miedo, esa es la verdad, porque como hombre, la verdad, iba caminando en la madrugada solo por las montañas, en la sierra, y empecé a cantar. Y empecé a cantar este himno, que era prácticamente el único que medio sabía, no me lo sabía bien. Y empecé a cantar especialmente el coro: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Y yo no me hice consciente de que mi voz estaba siendo oída más allá de donde yo creía. En la sierra particularmente, por el silencio y por el asunto acústico de la misma sierra, a kilómetros se puede escuchar la voz de uno. Y yendo por una vereda precisamente de manera muy aprisa, ¿verdad? Muy apresurada, de repente me sale de entre una cañada, de entre un cañón sube, y se me aparece un chiquillo enfrente con los pelos parados y me pega un susto, ¿verdad? Me asusté nomás al verlo, porque pues no esperaba yo ver a nadie. Ya empezaba a clarear, empezaba a verse algo, y entonces me dice: paz de Cristo, hermano. Ya me tranquilicé y le digo: qué susto me diste, le digo. Dice: usted es hermano, ¿verdad? Le dije: sí. ¿Por qué? Porque lo escuchamos cantar y mis padres me enviaron para invitarlo a desayunar con nosotros. Dile a tus padres que no puedo ir a desayunar, que tengo mucha prisa y que tengo que alcanzar el camión. ¿Iba a alcanzar yo el camión a pie? Sí lo podía alcanzar, porque el camión seguía el camino normal y yo iba cruzando veredas para poder salirle o alcanzarlo en algún lugar. Y es que allá en los ranchos los camiones no llevan la prisa que aquí. Se paran en cada rancho, y allí se paran a platicar, a guaguarear, y todos, o a veces los pasajeros también dicen: oye, déjame, llegamos a tal lugar, déjame ir a ver a fulano de tal, que necesito recoger algo con él. Y toman su tiempo y se toman su cafecito. Esa es su manera de manejarse. No sé si solo en México ocurra eso o también allá en Guatemala. Imagino que es en todas partes lo mismo, ¿verdad? Lo que es en el medio rural, las cosas son distintas a la ciudad. Las cosas no se viven con esa prisa que se vive aquí. Se vive de otro modo, más tranquilo, más de otro nivel. Y entonces me dice: no se preocupe, hermano, me dice, véngase para que desayune con nosotros y nosotros lo vamos a llevar en una bestia para que alcance el camión. Y ahí iba yo muy cansado, y la verdad es que me agradó mucho. Cuando ya tenía yo como cerca de 3 horas caminando, y ya iba muy fatigado, a pesar de que solo tenía 18 años de edad, pero ya iba muy fatigado,
porque es otra cosa, ¿verdad? Andar en las veredas y andar a la carrera, uno queriendo alcanzar a los camiones. Y me acordaba de esto, y me acordaba del concepto de Dios que tenía en ese tiempo. Tenía una fe muy simple, tenía una fe muy sencilla, pero tenía una fe que me hacía vivir una vida de mayor pureza, de mayor entrega, de mayor seriedad que la que ahora vivo, y lo digo con honestidad, porque parece ser que uno se va acostumbrando a vivir la vida y va uno perdiendo el concepto y la relación con Dios. Para mí entonces no había cosa más grande que Dios, y lo sigo diciendo igual, pero ahora lo digo, y antes lo sentía, no solo lo decía, sino lo sentía, y para mí no interesaba nada en absoluto. No me importaba perder la vida inclusive, con tal que la perdiera en Cristo. Y eso se va perdiendo con el paso del tiempo. Lo digo con tristeza. Lamentablemente, algunos vamos en el camino, vamos habituándonos a que la gracia de Dios nos cubra y nuestro concepto de Dios inclusive se va modificando. Somos muy intelectuales, conocemos mucho las Escrituras, tenemos mucha experiencia en muchos aspectos, pero vamos perdiendo nuestra relación directa con el Señor y nuestro concepto de Él se empobrece. Amados hermanos, cuando pensaba en este tema, cuando leía estas porciones, quiero compartir con ustedes lo que realmente a mí me llamó más la atención. Y es que en la lectura bíblica hay más cosas que se dicen acerca de la ciudad de refugio. Ocurre que los que cometían un delito tenían el derecho de ser llevados a esa ciudad y quedar allí protegidos. Nadie podía darles muerte mientras estuvieran dentro de la ciudad. Pero si salían de la ciudad sin haberse liberado de la culpabilidad, entonces se exponían a que el vengador o la justicia los ejecutara y perdían la vida. Tenían que permanecer allí, no debían de salir. Hay algo más que se dice, que si permanecían allí y el sumo sacerdote llegaba a morir, entonces quedaban liberados y podían salir de ese lugar e regresarse a su casa. Y eso me intrigó a mí. Eso me intrigó. Dije yo, ¿qué tiene que ver la muerte del sumo sacerdote? Otro tipo y figura de lo que es precisamente la misericordia del Señor profetizada o programada para realizarse. ¿Quién es el sumo sacerdote por excelencia? Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote murió ciertamente en la carne, pero ahora se ha convertido en nuestro intercesor ante Dios y los hombres. Y por su misericordia y su justicia, por su amor infinito y su sacrificio, es que nosotros ahora podemos gozar de la bendición y no tenemos que vivir atemorizados de tener que pagar por nuestros delitos y pecados. Si usted ha venido siendo acusado por el diablo, si usted no se siente en paz porque su vida fue un verdadero desastre, como fue la vida de la mayoría de nosotros, si usted vivió una vida desastrosa y el diablo constantemente se lo recuerda y le echan cara a esto, entonces quiero decirle que no tiene de qué preocuparse, porque todos sus pecados fueron perdonados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si es que usted sigue todavía bajo esta cubierta gloriosa de su sangre, de su sacrificio, si sigue usted confesando a Jesús como su Señor y su Salvador, solamente así. Si sigue usted creyendo que Él es la respuesta, que no es por sus actos de justicia, que no es por su bondad que usted va a poder heredar el reino celestial, sino por la gracia y la misericordia del eterno Dios, que tuvo a bien tomar sobre su propio cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se humanó, llevando sobre sí mismo el peso de nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Pero hay algo más que quiero decir al considerar esto. Si alguien no entraba a la ciudad de refugio, aunque la ciudad de refugio había sido creada para su
protección y preservación de vida, se exponía a perder la vida. ¿Serviría de algo el que hubiera una ciudad de refugio para el que había cometido un delito digno de muerte si no entraba a ella? ¿Le beneficiaba en algo? ¿No tiene la respuesta? ¿Le servía de algo el que hubiera una ciudad de refugio y no entrar en ella? ¿Le servía? Sí, ¿de qué le servía? De condenación, yo creo. Porque allí estaba la ciudad, pero si no entraba, si se quedaba afuera, ¿de qué le servía? Lo mismo que entrar y salirse, ¿le servía también de algo? Se exponía a la muerte. Y al pensar en estas cosas, nosotros tenemos que pensar con seriedad en esto. Es cierto que Jesús murió y entregó su vida para libertarnos del castigo eterno. Pero si nosotros no nos cubrimos con su sangre preciosa, si nosotros no somos lavados con su sangre bendita, ¿en qué nos beneficia? Hermanos, amigos, ustedes que aún no han tomado la decisión de entregar su vida formalmente al Señor, a ustedes les digo en esta hora, hay una ciudad de refugio para usted, donde usted puede ser completamente protegido, donde puede quedar usted libre del castigo y nada lo dañará. Pero necesita usted entrar a esa ciudad. Si esa ciudad de refugio que tiene sus puertas abiertas es menospreciada por usted, en nada le servirá. Dije hace un momento, será de mayor condenación, porque no podremos acusar a Dios si acaso nos llega a sorprender la muerte antes y llegamos a estar en la presencia del Señor y el Señor nos dice: ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Y dirá usted: porque yo creo en ti. ¿Crees en mí? Entonces obedeciste mis indicaciones, hiciste lo que te indiqué que hicieras. Sí, Señor, ok. El primer paso que diste fue confesarme como Señor y Salvador. Sí, Señor, y fuiste lavado en mi sangre mediante el bautismo con la invocación de mi nombre. ¿Qué va a contestar usted? ¿Qué va a decir usted? Mientras usted no sea lavado en las aguas del bautismo, porque la Escritura lo dice de manera clara: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la palabra, no es lo que nosotros estamos queriendo decir. Y usted que ya está en la gracia del Señor, pero se ha alejado y ha perdido la fe y no quiere saber ya más nada del Señor, a usted le digo también: si usted se ha salido de la gracia, tiene la oportunidad, mientras que tenga vida, vuelva a entrar a la ciudad. Refúgiese donde debe de estar, protéjase, cúbrase. Entre tanto esté usted en ese sitio, en el sitio de la gracia. La ciudad de refugio es simplemente una ciudad de gracia, es algo que no merecemos, pero que el Señor por su misericordia ha querido crear para nuestra bendición. Dios es en verdad el verdadero refugio para el pecador, y es refugio en todos los momentos. En los tiempos de angustia, Él es el refugio para nosotros. Tenemos que creer, porque ¿quién no ha vivido momentos de angustia? Mentiríamos si dijéramos que no hemos vivido momentos de angustia, porque estamos en Cristo y porque alguien dijo: es que usted vive en pecado. No, es que la prueba viene a veces y la prueba se manifiesta a manera de angustia en algunos de nosotros, pero esto es para hacernos volver nuestros ojos al Señor, porque cuántas veces hemos quitado la vista de Cristo y es menester que nos dé una zarandeada aquel al cual el Señor permite que nos zarandee, y a veces nos abofetee, y a veces nos haga
inclusive algunas maldades que tenemos que sufrir, y hasta cuando estamos en angustia, el Señor, nos acordamos del Señor y venimos ante Él, y cuánta fe nos inunda entonces, ¿verdad? Pero es menester. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, dice el salmista. Aleluya. Y también dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Refugio para el tiempo de angustia. Cuando usted esté angustiado, no se abandone. Aleluya. Vuelva al refugio. Aleluya. Si la vida no está haciendo lo que debe de ser, vuelva al refugio. Vuelva al refugio. Si siente que su vida se va a acabar, no ande donde anda. Vuelva al refugio. El Señor nuestro Dios es el refugio. Él es el refugio nuestro. Y en medio de los peligros tenemos que entender que allí está el refugio. No tienes por qué exponerte. El salmista continúa diciendo, según el Salmo 61, verso 3: porque tú has sido mi refugio, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya. ¿Qué le puede hacer el enemigo? Amén. Cuando usted esté en peligro, refúgiese otra vez, vuelva otra vez y súbase en esa torre que es el Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Él es el refugio nuestro. Ese es el refugio por excelencia. Y es un refugio para todo tiempo. No, mire, cuando las cosas están yendo bien, no se salga del refugio. No solamente se refugie en el momento de la lucha o de la angustia. Viva refugiado siempre, porque cuánta paz se tiene cuando uno está refugiado. ¿Para qué se expone? ¿Para qué andar experimentando? ¿Para qué andar jugando a la ruleta rusa? A ver si ahora me toca o no me toca. ¿Para qué se expone? A lo mejor este es el último grito que puede usted dar, o la última oportunidad que pueda tener. Viva en el Señor, no se salga del refugio. Venga al refugio, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio. Él es el refugio por excelencia. No ande jugando. Manténgase dentro del refugio. Allí nadie le podrá hacer mal. Allí vivirá usted en paz y la gracia del Señor lo cubrirá. No ande jugando. No ande jugando. Es seria la amenaza. Si lo agarran fuera del refugio, le va a costar la vida y va a perderse para siempre. Eso es lo que quiere. Dios invita a los pecadores para que se refugien en su misericordia. El Señor no quiere que los que son inocentes, y no importa que sean culpables, sean condenados. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y 11, un versículo muy conocido de la mayoría. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador o del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Castigar y condenar? No. La voluntad de Dios es que no muera el impío. Todo aquel que no es lavado con la sangre de Cristo. ¿Saben la única diferencia entre los que somos lavados y los que no son lavados? Es esa. El que usted no es lavado. A lo mejor puede que viva una vida más, moralmente hablando, más elevada que muchos de los que vivimos una vida desastrosa. Pero ¿sabe usted cuál es la única ventaja que tenemos? Que a mí me perdonaron mis faltas y que yo vivo dentro de la ciudad de refugio. Usted puede que sea mejor que yo, pero usted vive fuera del refugio. Y allá lo van a alcanzar y lo van a matar. Y usted va a perder su vida para siempre. Esa es la única diferencia. No se trata de que no, es que para qué, si allí hay varios hermanos que son una bola de va.
Puede que sea cierto. Y quiero decirles que muchos de los que estamos aquí no somos perfectos. Estamos en el camino precisamente de la perfección. ¿Y cómo lucha el Señor con nosotros? Porque a cómo nos tiene que llamar la atención y jalarnos las orejas. Pero su palabra fue dada y dijo: mientras estés dentro de la ciudad de refugio, nadie te va a dañar, nadie te va a lastimar. Por favor, métase a la ciudad. Por favor, métase a la ciudad. Por favor, oiga el mensaje del Señor. No siga jugando con su vida. Entréguele su vida a Cristo. Rompa cualquier atadura. No, nada tiene más valor que la vida misma. ¿Usted cree que va a poder tener vida todavía? ¿Quién le garantiza eso? Este puede ser el último día, dije hace un momento. Esta puede ser la última oportunidad que usted tenga. Y óigalo como palabra de Dios, no como la palabra del pastor que está en este momento queriéndolo convencer para que usted haga lo que no quiere hacer. A mí solo me fue encomendado predicar el mensaje. Gloria a Dios. Y me hago libre de la sangre de los que oyen la palabra y no la atienden. Soy libre de eso. Pero a usted que oye la palabra, usted tendrá que dar cuenta a Dios. Y yo ruego porque le dé el Señor la oportunidad que usted pueda vencer. Nada vale más que su salvación. Nada vale más que su salvación. ¿Cuánto daría usted por 5 minutos más de vida? Hay quienes han pagado cantidades enormes ya en el lecho de la muerte. Han gastado todo lo que tienen. Pero ha sido imposible. Cuando llegue el momento, llega el momento. Hablando físicamente. Y no se puede, como dijo el Señor, quien por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo o comprar un día más de vida. ¿Alguien podrá? ¿Cuánto daría usted por un día más de vida? ¿Daría todo lo que tiene? Por favor, no sea tonto. El Señor le está ofreciendo gratuitamente. No solo un día, sino la vida entera. Porque en Cristo está la verdadera vida. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí. Y ese es el llamado del Señor. Aquí está el refugio. El Señor está aquí. No tenemos una imagen. No la necesitamos, porque el Señor es espíritu. Amén. Y el Señor está en medio de su pueblo. Amén. Y donde quiera lo invocamos, el Señor está en medio de nosotros. Yo lo invito en esta hora para que venga a los pies de Cristo, para que oiga y atienda la invitación que el Señor le hace. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador, la muerte del impío, sino que se arrepienta. Se arrepienta. Se aparte de sus malos caminos y viva, siga viviendo. Póngase de pie. Y voy a invitar especialmente a todos los que no han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pero también a todos los que ya siendo bautizados han estado viviendo una vida un tanto confundida, una vida un tanto difícil. Los invito también si ustedes gustan, pero a todos los que no han sido bautizados especialmente, los invito a vengan en esta hora a los pies del Señor.
mensaje de esperanza y de vida, Señor, para nosotros. Una palabra que siempre, Señor, nos está invitando para reconsiderar, para reflexionar, para que no vayamos, Señor, a perdernos con el mundo. Pidiendo tu gracia, Señor, y tu bondad para nosotros. Señor Dios Santo, mira, Señor, nuestras vidas. Yo recibo la palabra como mensaje para mí. Y ruego a Dios que me permita siempre vivir dentro de su gracia. Ese es mi clamor. Siempre ha sido precisamente mi oración. Y yo lo invito para que usted tenga ese sentido. Y usted permanezca en la gracia del Señor. No se salga. No deje la cubierta que lo habrá de guardar. Y usted que aún solamente mira los muros, usted está fuera. A usted lo invito para que tome con seriedad el mensaje y se disponga a entrar por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Así es que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador y usted entre al lugar de su reposo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Que Dios los bendiga. Hermanos, estamos iniciando una semana más. Este es el primer día de la semana. Permítanos al Señor tener una semana en verdad agradable a Dios y de grandes bendiciones para todos nosotros.